Bien, está con nosotros Valentina Correa. ¿Qué tal? Bienvenida, Valentina, y gracias. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Y bueno, es un privilegio poder escucharte al cierre de una etapa tan dolorosa, pero administrativamente efectiva, al parecer, ¿no? ¿Cómo has vivido tú estos días como de cierre de un capítulo? Bueno, son dos sentimientos los que se me cruzan. Por un lado, una profunda satisfacción al verme reconocida por parte del Estado. Y es como que se completa un ciclo, porque no quiero decir aquí que nunca me he visto reconocida. Fuimos reconocidas como familia cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial hace una investigación y llega a sentencia por el caso del crimen. Y así en otras instancias fuimos reconocidos también cuando se nos escuchó durante la tramitación de la ley de usurpaciones por el Poder Legislativo. Y nos faltaba que el Ejecutivo hiciera lo que tenía que hacer, que era cumplir con su propia resolución de demolición, digamos. Entonces, por un lado hay una satisfacción y una como alivio de que se puede creer en las instituciones, que esa fue parte de la causa que he hecho durante este tiempo, pero por otro lado también es tristeza. O sea, no puedo decir que es un día feliz, que es un día para celebrar, o sea, un día triste porque nos recuerda como lo absurdo que fue este crimen. O sea, matar a una persona por un terreno y después ahora también hay dolor. O sea, esta gente que está saliendo por distintas situaciones que llegó, lo hemos visto estos días, también gente que fue estafada, aparecen estas mafias de inmobiliarias ilegales. Que venden también es algo tristeza. que no es de ellos, claro, ¿no? Sí. Sí, fíjate que a mí me impresionó esa frase un poco de presionar para que se cumpla con algo que se había dicho. O sea, Qué tremendo para la familia. Bueno, tú además que has honrado a tu papá con tu fortaleza, con no solamente, fíjate, encarcelar a quienes, bueno, hay los trabajos, ¿no es cierto?, de los policías, finalmente la justicia también, de encarcelar a los culpables del asesinato, sino que además de lograr de recuperar ese terreno y además presionar para que se cumpla con algo. Claro, como que interrumpen tu eso? proceso de duelo y de ser víctima, digamos. Claro. Entonces, que es un poco lo que yo tuve que vivir y tuve que hacer mi proceso de duelo en paralelo, ¿no?, a empujar la justicia. Y eso es injusto porque no todas las personas lo pueden hacer. Y creo claramente que mi proceso también se había interrumpido, pero yo también tenía la convicción, y se me reafirma ahora, que si yo no lograba justicia, tampoco voy a poder tener la esperanza de que este era un país de que valía la pena vivir, digamos. Entonces, eso también me impulsó, pero claramente que es injusto. Es injusto que se le cargue un peso a la víctima de hacer justicia cuando no debiese ser así. Oye, tú decías algo relacionado con que no podemos acostumbrarnos a hablar de sicarios ni asesinos a sueldo, pero mira cómo se ha transformado en algo recurrente, ¿no? Sí, claro. A ver, acá no funcionó el sistema al final, sí, eso es la verdad, porque no puede ser que cueste tanto obtener justicia. No puede ser que cueste tanto acceder a la justicia. A ver, personas como Valentina no son la regla general, ¿ya? Tienen una fortaleza realmente ejemplar, pero no podemos descansar en personas como ella para que el país sea más justo. Además pagó un costo... Por cierto. el más grande que uno puede pagar, digamos. O sea, no, gigantesco. Al final el asunto funciona, pero costó harto moverlo para que esto funcionara y ahora se está restableciendo y ojalá que no ocurra nuevamente, digamos. Porque ahora el Estado tiene que seguir con su función ahora de resguardar ese lugar. El Estado tiene que tener una política criminal adecuada. ¿Qué pasa si se usurpan de nuevo? El Estado tiene que coordinarse, como lo ha dicho la Corte Suprema, presentar querella, a tener una política criminal que no existe. Porque aquí, con esta alcaldesa, tuvimos una alcaldesa y tuvimos a Valentina que movieron el aparato, pero en otras tomas, en otros lugares no están. No podemos descansar en las personas. El Estado tiene que asumir su rol de coordinación de una vez por todas. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Suprema en reiteradas veces frente a las tomas. Lo absurdo, decíamos recién, de todo esto, ¿no, Valentina? Porque lo que vivieron ustedes, bueno, con consecuencias tremendas como la pérdida de tu papá, ha sido de verdad un caso que ha estremecido y nos ha conmocionado a todos. Pero lo que vive cada una de las personas que a lo mejor tiene un departamento ocupado por otro y que no puede recuperarlo, cómo empieza a enfermar, o sea, terminan pagando los servicios, incluso contribuciones. O sea, es una situación muy, muy compleja. Bueno, y aquí el mismo capitán Valdés lo comentábamos, ¿no? Que ¿a quién se recurre para que esto se agilice? Bueno, dentro de este ejemplo que esperamos no vuelva a ocurrir, lamentablemente, un hecho tremendamente complejo, que obviamente estuvimos viendo durante estos días y toda la historia, lamentablemente, de la familia Correa. Hay ya iniciativas que obviamente han sido puestas en marcha. Desde noviembre del año 2023 ya existe la ley 21.633, la ley de usurpación,
sanciones a través de las cuales se permite lo que es el actuar en flagrancia ante este tipo de casos y situaciones. Nosotros, por lo menos hasta junio de este año, desde la implementación de la ley, ya se nos han presentado 1.700 casos de usurpaciones violentas y no violentas, donde también hemos desarrollado la detención de 870 personas en torno de este marco. Entonces, cuando ocurren hechos de esta naturaleza, tan terribles de la usurpación, cuando personas llegan y se apropian de lo que no es de ellos, se puede efectuar las denuncias correspondientes, hacer el llamado de manera inmediata, cosa de que Carabineros puede en el menor tiempo posible en el contexto de la flagrancia y proceder, como han sido estos 1.700 casos que se han presentado en estos casi últimos 2 años, y lograr la detención de estas personas y generar la recuperación. Pero aquí hay algo más de fondo, ¿eh? Sí. Ustedes han descrito, por cierto, toda la arquitectura legal, administrativa para agilizar esto y me parece bien. Ustedes saben muchísimo más que nosotros, al menos que son abogados, porque aquí el capitán conoce muy bien la dinámica y el rol de Carabineros. Pero aquí está instalada, y voy a decirlo porque es una situación súper visible, pero nadie la verbaliza, y como ese es el rol muchas veces de este tipo de programas, de que la necesidad social es un pasaporte, es un pasaje, es una firma, es un timbre que me permite ocupar o apropiarme de algo de lo cual no tengo, digamos, título de dominio. Y por más que hoy día sea políticamente incorrecto que uno lo diga, hay ciertos actores de la contingencia nacional que siguen operando desde ese lugar. Y hay ciertas personas, además, que en su libre ejercicio de opinión, en su casa probablemente a esta hora, nos deben estar funando y nos deben decir que somos nosotros unos insensibles, unos neocapitalistas de la peor calaña, incluso la propia Valentina, que ya entregó la vida de su padre, no sé qué más quieren que entregue. Entonces, yo creo que hay que llegar a ciertos consensos y construir universos comunes. Es la necesidad económica, social, es el derecho a una vivienda digna, un valor que está por sobre otros valores. Esa es la discusión que tenemos que tener a nivel colectivo. Sí. Y por más que uno diga, no, pero por favor, si sabemos que hoy día nadie se puede tomar un terreno o una casa o un departamento. Claro, eso en la declarativa, digamos, pero en la discusión política, porque esto tiene mucho de política, sí, hay todavía hoy día personas que no lo van a decir frente a una cámara porque no tienen los cojones para hacerlo, pero cuando la cámara se apaga y cuando entran a su oficina o a su, qué sé yo, sala de reuniones, funciona desde la lógica de la resistencia social. Lo veíamos ayer en el dirigente. Lo veíamos al señor abogado, que yo creo que el abogado, por mucho que necesite la plata de honorario, no defenderá una causa en la cual no cree. Probablemente él de verdad cree o quiere creer, o esa creencia le financia el mes de arriendo, que efectivamente una persona necesitada, como la señora A, B, C o D, tiene una suerte como de vale por un terreno. Y que yo puedo hacer uso de eso y canjearlo en cualquier rincón del país. Porque el sistema me debe, porque Valentina me debe, porque el papá de Valentina también me debe, pese a que está muerto. Me sigue debiendo. Entonces, si ese es el marco y el margen en el cual vamos a mover la discusión, podemos crear la legislación más brutal, la más express, la más eficiente, y finalmente nos vamos a entrampar en este mismo pantano. Eso es lo que yo creo. Bueno, hubo declaración del ministro Montes, además bien poco, que no ayudaron mucho, ¿no es cierto? Claro, creo que al comienzo eso, porque si tú ves a una autoridad que hace ese tipo de declaraciones en términos de que a lo mejor prefiere que se llegue a un acuerdo, que está bien, ¿no es cierto? Entendemos la necesidad de vivienda y todo, pero pasar sobre el derecho a propiedad, preferir el acuerdo antes que la expropiación, porque además estaba viendo que hay un albergue que se supone que se habilitó y las familias no han ido. Entonces, ¿qué pasa con esas familias? ¿Se van a ir a otro terreno? O efectivamente podían tener la posibilidad, porque ahí salió una señora hablando que tenía un quincho. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿O tenían posibilidad efectivamente de tener otro lugar para vivir, Emiliano? Sí, no. Mira, es insostenible, la verdad que todos hay un sinnúmero de derechos y garantías constitucionales, pero hay algunas que tienen prioridad sobre otras. No hay duda que es la vida. Y la Corte Suprema lo ha dicho claramente. En este caso, el derecho de propiedad
prima sobre el otro derecho a la vivienda y agregando que en ningún caso se puede justificar ir a tomarse terrenos de manera ilegítima. Listo, se acabó. Sí, el tema está claro. Ahora lo que falta es una decisión coordinada entre bueno, es lo que decía Valentina, el Ejecutivo estaba fallando al final, uno de los poderes del Estado. El Judicial lo había hecho, el Legislativo lo escucharon y faltaba el Ejecutivo. O sea, una decisión política, que era el camino más fácil. O sea, habían tenido el más difícil, el del Poder Judicial, Fiscalía, Juicio Oral, Público. Son difíciles los juicios orales, fueron un juicio complicado y lo ganaron. Luego van al Congreso, participan en la ley, también son escuchados y faltaba el más fácil, que era el Ejecutivo, que era una pura decisión, opere. Y tuvieron que llegar a esa vía nuevamente a través del judicial. Entonces funcionó el sistema, pero frente a una inacción, lamentablemente. Así es, mira, quien toma un terreno, dijo el ministro Montes, tiene que pagar. No, porque no hay que tomarse terreno. No, porque además mira cómo tienes que negociar con la pistola en la mesa, ¿no? Sí, esto ha sido una lucha de 5 años. Los últimos 4 he estado más volcada en la que ha sido la recuperación del terreno. He estado en dos gobiernos. En el gobierno anterior fue cuando se firmó esta orden de demolición, porque buscamos también esa vía, porque era una manera de poner el Estado entre medio de la familia y los ocupantes, porque ya teníamos el antecedente que uno de los ocupantes era de alta peligrosidad, desconozco el resto, ¿no? Pero ya sabíamos que uno de los que vive ahí había mandado a matar a mi papá. Entonces, seguir el mismo curso, acción judicial, que era la acción esta de precario, ¿no? Que cuando alguien te ocupa indebidamente tu espacio o algo que es tuyo, o sea, no tenía ningún sentido que yo hiciera exactamente lo mismo. Entonces, me acuerdo que con el ministro Felipe Ward, quien me escuchó y también dijo, bueno, ¿cómo ayudamos, digamos, con la legalidad, con las herramientas que tenemos? O sea, también encontramos este mecanismo que también es muy legítimo, que es recuperar la legalidad urbanística del predio, y eso hacía que el Estado se ponía entre medio y en una acción de proteger, digamos. Y eso, cuando se acabó el gobierno, yo apelé a la continuidad administrativa, intenté reunirme con el ministro Montes, él no me recibió. ¿No pudiste reunir? No, me junté con la jefa de gabinete en su momento y la respuesta es decir, mira, la verdad es que esta es una orden de demolición, más no de desalojo, si quisieran entrampar, y al final, mira, no quisieron. No quisieron, puede haber un pragmatismo político. Yo en su momento también me entrevisté con gente del segundo piso de la Moneda y quien se sinceraron y me dijeron, este gobierno no va a pagar el costo político de desalojar a las familias que están ahí. Y eso me produjo una profunda decepción y frustración, porque yo soy una persona... Bueno, me especializaba en políticas públicas, soy bastante estadista en mis pensamientos, o sea, quiero que al gobierno le vaya bien, independientemente del político, porque nos va bien a todos. Exacto. Entonces, salí de ahí con una sensación de acá hay una falta de olfato tremenda, de no entender de que esto no estoy acá viniendo como soy un gestor inmobiliario, que aquí no hubo ningún asesinato, es entender de que había una complejidad y que si no podíamos desinstalar esta toma, o sea, ¿qué queda para el resto? Muy simbólico. Digamos? Acá había crimen organizado, un sicariato de una persona extranjera de alta peligrosidad, había loteos brujos, y en el fondo era una señal, o sea, yo sentía, y se lo dije, se lo planteé numerosamente a distintas autoridades, acá hay una oportunidad política. O sea, sobre todo, y esto también a la izquierda que le complica un poco más apropiarse de los temas de seguridad, esto hubiese sido una tremenda oportunidad y no lo quisieron ver, entonces al final el ministro Montes aparece en sus declaraciones diciendo, bueno, nosotros estamos acatando un fallo judicial. Nosotros nunca debimos haber llegado a la Corte de Apelaciones porque la orden de demolición estaba emanada por el Ministerio de Vivienda, era suya. Como llevaba 3 años escondida en un cajón, tuve que agarrarla, ir a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones me dio la razón, despejando el punto famoso que ustedes han tenido que discutirlo todos estos días de es que es demolición, que no es desalojo, con el que puede ver o más, puede lo menos. Ya estaba zanjado de que podían pedir auxilio a la fuerza pública y yo sentí, por eso me activé hace como un mes atrás, de que me iban a chutear al próximo gobierno como sea, porque el fallo no tenía plazo. Entonces tuve que volver a movilizarme, salir a la palestra pública, que es desgastante, es preocupante, no es un agrado estar acá, de hablar este tema, con unas ganas de cerrarlo. Y finalmente yo creo que lo que ocurrió fue que la última intervención que realicé fue en un momento político que es distinto, que también falló las gestiones de la toma San Antonio. Yo pretendo, o sea, que esta es mi interpretación muy personal, de que el gobierno no pudo resolver el tema de la toma San Antonio, entonces tiene que demostrar que algo sí puede resolver. Entonces la misma región, digamos, ¿cómo no va a poder resolver? Una cosa es resolver 10.000 familias
vaya qué complejidad, pero acá hay 150, hay un fallo por medio, o sea, también mostrar que hay algo de poder de acción, digamos. Hay toda una Buen análisis, porque... tarea más continua respecto de cuando ustedes ya toman control del predio de manera, digamos, real. Tienen que cercarlo, construir una zanja, no tengo idea. Digamos, tienen una serie como de tareas que llevar adelante. ¿Quién financia todo eso? ¿Cómo lo van a hacer después de todo este tránsito? ¿En qué están con eso? Bueno, efectivamente nosotros, esto es un trabajo coordinado de distintas autoridades y a nosotros como propietarios nos queda hacer el cierre perimetral, que claramente es bastante caro y estamos haciendo un esfuerzo como familia y familia extendida en poder hacerlo. En parte ese trabajo mañana, se van a hacer zanjas en todo el perímetro y después, bueno, cerco, etcétera, precisamente para evitar la retoma. Y lo que viene ahora es un proceso de venta que ya comienza, digamos. Es un terreno que tiene un uso residencial y tiene un uso de equipamiento mayor. Residencial no es habitacional, se pueden hacer hoteles, se pueden hacer clínicas, se pueden hacer universidades, centros deportivos, bodegas, o sea, porque está muy bien conectado, usted lo veía en la imagen, está muy conectado a la carretera y a la ciudad. Y bueno, entonces nosotros lo que queremos hoy en día es que ese terreno se venda y deje de estar el nombre de mi familia ahí. Y por cierto, también dejar de pagar contribuciones. Pero... Qué brutal. Han tenido que... Mire, aparte de no poder vivir un duelo, ¿no es cierto? Tener que estar ahí como de manera tan proactiva en todo, ¿no? Y además pagando contribuciones durante todo este tiempo, Valentina, según tus palabras. Volvamos a Quilpué, ahí está César Campos. Entiendo que la alcaldesa también llegó hasta el lugar, ¿no es cierto? Ay, qué bueno. Vamos contigo, César, y saludamos a la alcaldesa. Sí, bueno... Sí, estamos aquí, seguimos aquí, querida Valentina, en el terreno de propiedad, bueno, ahora de tu familia, anteriormente de tu padre. Estamos con una actor importante en todo esto, que es la alcaldesa de Quilpué, quien ha estado empujando que esta toma, que fíjate que en este minuto, bueno, siguen las labores de demolición y retiro de escombros. Al frente está un sector poblado, digamos, un barrio de Quilpué, naturalmente que estaba frente a lo que era esta toma. Y como yo decía, bueno, la alcaldesa, usted ha tenido mucha comunicación con la familia Correa, ha estado muy encima, ha estado de cierta forma en lo que la ley le compete, tratar de empujar que esto se hiciera lo antes posible. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Hola, muy buenos días a la gente del estudio, especialmente Valentina. Buenos días, un buenos días. agrado poder escucharte y verte. Sí, yo creo que hoy día nosotros estamos cumpliendo con el rol que nos compete. Empujar aquellas gestiones que por justicia y por naturaleza del inicio de esta toma debió haberse actuado con firmeza, con mucha dureza, con carácter y apegado a la ley. Definitivamente hoy día creo que hay sentimientos encontrados respecto de que obviamente para Valentina esto debe ser una revictimización de lo que ha sucedido en su vida y en algún minuto había que hacer un cierre de un hecho tan trágico. Hoy día nosotros estamos preocupados, al menos en Quilpué, de que este caso se transforme en una señal política social importante. Y eso significa que como tenemos el amparo de la ley que fue generada en el año 2023, que tiene que ver con las usurpaciones ilegales, es que nosotros podamos efectivamente, por ejemplo, empezar a trabajar de manera concreta ya con aquellos familiares o aquellas personas que tienen o que están en toma, porque aquí descubrimos una caja de Pandora. Aquí existían engaños. Existieron engaños por muchos años, pero existieron engaños reales. Estafas. En algunos casos, pago de dinero por ciertos, algo que ellos llamaban compra de terreno, que bajo ninguna circunstancia puede haber sido una compra. Existieron engaños incluso para no catastrarse. Entonces,
ahí hay un tema que nosotros tenemos que abordar, incluso investigar y si es necesario denunciar también. De hecho, bueno, lo que hemos estado todos estos días, bueno, desplegados en esta zona, estamos con dron, ustedes pueden ver un poco los trabajos que se están haciendo a esta hora. Serán 2 días, digamos, de demolición y después vienen otros 5, que es el retiro de escombros para luego hacer, bueno, esta zanja. Pero usted, dentro de todo lo que hemos conversado estos días, aquí marca un hito, porque hay muchas tomas en el país, en el norte, en el mismo Santiago, en el sur. Un llamado también de atención a las personas que hoy día están en usurpaciones ilegales, que en realidad no es llegar y tomar su terreno, que finalmente la fuerza del Estado, la energía del Estado llega con carabineros, con la licitación y evidentemente con toda la fuerza a destruir las edificaciones que no están regularizadas y que son ilegales. Sí, de hecho nosotros queremos tomar algunos ejemplos comunicacionales porque muchas de las personas no entienden que aquí existe una ley y que es un delito. Les explican una maraña que no se entiende absolutamente nada, juegan con el anhelo, pero además en algunos casos con la ignorancia de lo que significa el sueño de la casa propia. Muestran papeles que no son los reales. Y hoy día también un llamado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tenemos que tener, ayer escuchaba yo al presidente mientras hacía el anuncio respecto de la temática del presupuesto. El anuncio no tenía ninguna concreción de la gravedad que existe en la emergencia habitacional, que llama finalmente, no justifica, pero sí llama a que este desorden integral que existe en la comuna de Quilpué, ni siquiera ha habido una deferencia por la compra de terreno para poder subsanar al menos esos comités que están regularizados y que llevan 10 o 15 años esperando. Nosotros tenemos que tener una política pública que nazca desde ahí. Y claro, uno habría esperado que con este caso y con todo lo mediático que fue, es que el presidente hubiese dicho, sí, efectivamente vamos a impulsar y vamos a dejar las bases sentadas para que el 2026 se genere una actualización de lo que hoy día significan los comités de vivienda para que no llamemos a esta irregularidad que finalmente termina con un caso tan complejo como el sufrimiento de la familia Correa. Sí, toda la razón, alcaldesa. Sí, bueno, mira, seguimos acá conversando con Valentina. Encontraba, además, agradeciendo a la alcaldesa que se pueda quedar con nosotros, encontraba esas declaraciones que mencionaba hace un ratito del ministro Montes, además de eso de que el que se toma un terreno tiene que pagar, que la considero bien desafortunada, ¿no es cierto? Hay otra más donde él, en el año 2022, dice hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Bueno, al ministro Monte que hoy día no le cuadran los números en su ministerio, entonces es la que verdad es que porque si la caja no está bien cuadrada en el Ministerio de la Vivienda, ¿qué puede esperar uno, digamos, para otras decisiones que son aún más gravitantes que los propios números? En fin, Valentina. Yo, quería en primer lugar agradecerle a la alcaldesa Corti porque ha puesto todos sus equipos y ella como persona, y ella, quizás, acá mucha gente no lo sabe, pero mi papá, el último correo electrónico que envió fue a la gobernadora Corti, o sea, que la alcaldesa era gobernadora en ese tiempo, remitiéndole el parte de fiscalía de que se habían tomado el terreno, estaba copiada ella y el intendente Martínez de la época. Y desde ahí que en ese entonces la gobernadora Corti establecimos un vínculo y bueno, el tiempo pasó, pensé que no teníamos, o sea, como te sorprende la vida, ¿no? Como hoy en día ella ahora pasó por el proceso electoral y hoy día es alcaldesa y estamos de nuevo aquí. Espero también, alcaldesa, que si nos encontremos en otras batallas de la vida y que quiero como profundamente en nombre de mi familia extendida darle las gracias por el labor que está realizando. Y en cuanto como a las declaraciones, como sí, me acuerdo perfectamente como dijeron, este es un problema entre privados. Y dije, bueno, pero es como que si los privados fuéramos de otro universo, como fuera el planeta Tierra, bueno, del Estado es eso, ¿no? El vínculo entre el individuo, que es un privado, o sea... Entre privados, media el Estado, ¿cómo me hago digamos, público, claro, digamos, para que el Estado proteja? Entonces, al final es un tema más de fondo. Y que la conversación que nos invitaba, la conversación que hacía José Antonio, ¿no? Como, bueno, ¿qué derecho está uno por sobre el otro? Y eso creo que este gobierno se perdió la oportunidad de poder ser claro y que es lo que la gente hoy día está pidiendo. Yo me siento muy acompañada en esta pelea, sobre todo en los últimos años, de que esta ya dejó de ser la lucha de la familia Correa,
sino era como si no lo logra la familia Correa, ¿qué queda para ¿Quién? el resto, digamos? ¿Qué Y eso impulsó mucho a darnos fuerza y poder continuar y estar aquí hoy. A partir de un dolor tan grande, también sentir que de alguna manera había un propósito para tantas familias, ¿o no? Sí. Sin duda, creo que, ahora yo insisto, creo que el caso tuyo es brutal desde toda óptica y tiene que ver con es un caso bastante extremo, bien terminal. Y yo creo que tú con toda tu inteligencia, lucidez y empatía lo reconoces porque nadie te va a devolver a tu papá. O sea, yo creo que ustedes hubiesen entregado el terreno felices y... Exacto, ahí está el terreno, devuélvame a mi papá. O sea, pero eso no se puede. Y la ley tiene que evitar que eso pase otra vez, que haya otro señor Correa o otra Valentina Correa pidiendo clemencia en los medios de comunicación. Por eso mi rabia con la pobladora del otro día no era nada personal, no la conozco, no sé, y tampoco me interesa mucho conocerla, la verdad. Escuché su relato y cuando ella empieza a decir una serie de barbaridades respecto de que ustedes estaban usando la muerte del señor Correa para reivindicar propiedad o que no habían mostrado ningún documento legítimo o acta de dominio, me pareció que ya era una burla, ¿no? Y a ella le pareció que era una falta de respeto que yo le dijera de tal o determinada manera, pero la falta de respeto no es hablar golpeado o decir un garabato. Eso puede ser una descortesía, una mala educación, pero la real falta de respeto es minimizar el dolor del otro. O sea, es desconocer el dolor profundo del otro anteponiendo mis propias necesidades que por un acto de magia son más importantes que cualquier cosa que te pueda pasar a ti. Eso es una falta de respeto. ¿Quién realmente estaba vulnerando el respeto? ¿Yo? ¿Ella? ¿Quién? ¿Cuál es el relato que efectivamente aquí pasa a llevar la dignidad del otro? ¿O porque Valentina Correa tiene una posición determinada, no tiene dignidad ni ella, ni su familia, ni el recuerdo de su padre? ¿O la necesidad económica o cualquier otra necesidad o cualquier otra carencia me permite a mí situarme por sobre el resto? No sé, yo dejo planteada pregunta, no estoy dando la respuesta, estoy planteando el pensamiento crítico que está en la base del tema. Y hay algo del fenómeno que parece que no estamos viendo, porque no sé si la alcaldesa nos puede aclarar también acá por qué las personas no han ido a ocupar el albergue que se dispuso. ¿Por qué las personas que salen de ahí no van al Estado y recurren porque además de ofrecerse un albergue físico para que estén, se les ofreció también coordinación para ver qué podían hacer para acceder a una casa, incluso se había hablado de subsidio de arriendo. Consecuencia, pero no fueron para allá, o sea, no van al Estado. Consecuencia, hay un fenómeno social mucho más grave que se está reflejando acá en una toma que es pequeña. Imagínate en una de 10.000. Si te fijas acá, hay algo que no estamos viendo, una organización subrepticia que no estamos viendo. Estamos viendo a personas que captan a estas otras para que vayan a tomarse un terreno. Eso ahora ya es delito, no hay ninguna duda. Un negocio por lo pronto y termina siendo además delito. Hay un fenómeno que evidentemente se debe analizar, porque ¿dónde están esas personas ahora? Preguntémosle a la alcaldesa. Vamos nuevamente ahí con César, está en Quilpué junto a la alcaldesa. Sí. ¿Han llegado personas a los albergues? ¿Familias? ¿Alguien? ¿Había una actualización de lo de ayer, alcaldesa, que ayer no había llegado nadie? Sí, efectivamente nosotros esperábamos que el día de ayer, en la noche sobre todo, pudiéramos tener la asistencia que estábamos preparando desde el punto de vista humano, como nos corresponde como municipio. Sin embargo, hoy día tenemos confirmado que va a llegar un grupo familiar. Pero a mí también me llama, Karen, profundamente la atención que efectivamente las personas no hayan llegado en estas primeras 72 horas, porque si ellos dijeron de que les habían avisado en tan corto tiempo que sintieron que había pasado casi que 24 horas para avisarles, obviamente tú no tienes dónde poder así. Pero uno empieza a confirmar ciertas teorías al interior. ¿Qué teoría se le viene a la mente, efectivamente, alcaldesa? Hay personas que a lo mejor nosotros pensamos no es que lo han mencionado por dónde ir. No, lo que pasa es que hubo menciones de testimonios aquí y yo hablé con pobladores, con ciudadanos de acá, vecinos de acá. Algunos sí efectivamente tenían una red de apoyo familiar y eso es lo que hicieron y eso es lo que decidieron, sabiendo que además el albergue es transitorio y es por un tiempo acotado.
Pero en otros casos, habían vecinos que me decían, no, lo que pasa es que yo venía los fines de semana, porque en realidad yo trabajo en Santiago, así que solamente venía el fin de semana. Ah, Entonces ahí te empiezas a cuestionar. Casa, segunda qué es lo que está vivienda. sucediendo. Había otro que era uno que era muy sincero cuando dijo, yo me voy a llevar a mi suegra a la casa. Mi suegra era la que vivía acá, pero yo tengo mi tema en Vía Alemana. Entonces, claro, finalmente es cómo está funcionando esta mentalidad de que la libertad del otro no importa respecto del derecho de propiedad y que la ley de usurpaciones que fue aprobada en el 2023 finalmente es una ley que no se está respetando en el Estado de Derecho. Entonces, yo la única forma de que me explico de que hoy día la gente no haya llegado al albergue tiene dos razones. Una, porque efectivamente es transitorio y es corto, pero lo segundo es porque sí había una red de apoyo. Entonces ellos debieron haber creído que cuando esta situación era inminente y se sabía que iba a suceder, debieran haber armado con más tiempo todo lo que iba a suceder. Y ahí nosotros como municipio estábamos disponibles y seguimos estando disponibles, porque es lo que nos compete. Porque, por ejemplo, ya hay 15 personas que me han hablado de cómo ellos se pueden regularizar. Y qué bien que eso suceda. De las más o menos 150 Esa se casas, podía. 140, 110. 110. Al final se contabilizaron 110. 110. Pero qué bien que eso ocurra, porque ellas finalmente, muchas de ellas desembolsaron dinero acá y dijeron, nosotros pagamos por este espacio, nos mintieron. Y también puede suceder que eso exista. ¿Por qué? Porque entonces la ley de usurpación ilegal no está funcionando y porque hay muchas cortes de apelaciones que han dictaminado. Ayer me llamó un alcalde, no voy a revelar cuál, y me dijo, a mí también me pasó. ¿Cómo lo hiciste? Porque la corte ya lo dictaminó hace más de un año y todavía no lo puedo hacer. Bueno, ahí dimos algunas, digamos, ideas quizá, pero esto es una cosa que tenemos que trabajar con los alcaldes en conjunto. Estamos todos un poco ahogados con esta situación. Y Valentina, yo también quiero agradecer tu valentía de seguir trabajando durante tantos años, porque uno podría haber dicho, este es un dolor muy grande, seguir ligado a este terreno que además me está causando una cantidad de problemas de seguridad pública a mí, a mi familia. Y la verdad es que hoy día se va a transformar, al menos para mí en Quilpué, de una forma específica de establecer el Estado de Derecho y de que sí se puede hacer. Y de que efectivamente hay gente que lucra con esto y le miente en la cara a las personas para conseguir la casa propia. Sí, mire, complementando solamente a la alcaldesa, cuando llegamos acá pudimos hablar con carabineros, quienes estaban, bueno, ayer todo esto, ustedes lo vieron, se procedió de manera pacífica, nadie se encadenó, no hubo exceso de violencia en toda esta operación, lo cual agradecemos porque en realidad la cordura fue lo que más se mantuvo. Bueno, los agentes de diálogo, fíjate, que carabineros intervinieron, comentando a la familia el proceder, todo lo que iba a hacer, nos contaban que la mayoría de las familias que vivían aquí tenían redes de apoyo. O sea, muchos se ubicaron, oye, al pariente no sé cuánto. El gran problema que tenían, evidentemente, eran las cosas. Que obviamente aquí tenían sus casas, lavadora, refrigerador, bueno, enseres, y tuvieron que ver cómo trasladarlo. Pero la mayoría de las familias, fíjate, que estaban acá, tenían red de apoyo, no sé, la suegra, la tía, había que van a alternativa llegar a la toma, en el y fondo. de cierta forma comenzar una vez. O sea, había una alternativa familiar real, lo cual también revela que efectivamente, claro, no era una toma de 100% de necesidad, si podemos contemplarlo de esa forma. No era personas que efectivamente se podían quedar en la calle, si no asistieron a la municipalidad, si no han estado ayuda, no eran gente, como dijéramos nosotros, necesitada de vivienda, o sea, se podían reubicar. Obviamente van a llegar otras familias donde estarán hacinados, me imagino yo, pero la urgencia fue resuelta, digamos. Sí, no, y sigue siendo y estando la posibilidad de hacerlo claramente y es lo que nos interesa porque es un rol fundamental humanitario el que nosotros estemos. Pero aquí también hay que sentarse a planificar un ordenamiento territorial que responsabiliza la práctica de la política pública local al municipio de hacer las cosas bien. Y yo siento que sí, efectivamente, hay que trabajar en aquello, pero muy dialogante. O sea, yo además critiqué todo el proceso porque yo insistí desde que asumí, desde el 6 de diciembre que asumí hasta el 28 de agosto de este año, que me llamaron recién para la coordinación del desalojo.
o sea, de la demolición, que estaban entrampados con Claro que es desalojo, demolición. desalojo, de demolición, al final se entramparon en esa discusión que era bien poco humanitaria para mi gusto. Entonces hoy día, en el fondo debió trabajarse 4 meses antes y esto habría salido mucho más rápido incluso. Bueno, incluso se involucró al INDH, a la ONU también apareció en las conversaciones. Hoy día nos permite a nosotros trabajar con cierta premura, pero con diálogo, el resto. Si tenemos que trabajar aquello, porque no podemos seguir permitiendo lo que está sucediendo. Claro que sí, pues Karen, mira, esta es la situación que... Sí, claro, se vive aquí César, pero ¿sabes qué? Hasta ahora. Esto tiene muchas, no sé, pues, derivadas. ¿Ah? Las empresas eléctricas que terminan, no sé, instalando, entregando, distribuyendo energía, electricidad, que termina pagando la misma comunidad. O sea, esto tiene mucha implicancia. Está recién partiendo el caso, por supuesto, ustedes... que nos llega ahí al alma, al corazón, que nos ha tocado a todos, porque es muy, muy simbólico. Valentina. Sí, quisiera hacer 2 reflexiones. Cuando me ocurrió esto, llegó esta bala a la puerta de mi casa, te irrumpe, ¿no?, la vida, y uno tiene que tomar muchas decisiones. Y poco a poco también me fui dando cuenta, bueno, qué me ayudaba en mi proceso de duelo y qué me hacía sentir mejor. Y yo tengo una historia de trabajar siempre en justicia, digamos. Entonces, este caso empezó a mostrar una serie de fracturas del Estado, ¿no? La primera, bueno, teníamos un sicario, ¿no?, que es una importación nueva de delito que solo ha crecido, ¿no?, en los últimos 5 años. Y quise poner un acento que yo no tenía una persecución contra las personas migrantes, pero sí había un reconocimiento de que existe efectivamente algunos, ¿no?, migrantes, también muchos de ellos sí son, y lo he conversado también con personas de Colombia, que ellos mismos me dicen, sí, sabemos que son nuestros compatriotas, digamos, y que era una persona que vino a eso, ¿no?, y que tenía antecedentes previos, estaba prófugo de la justicia al momento de matar a mi papá. Entonces también fue una primera pregunta, ¿por qué la justicia no lo había capturado, digamos? Y después estaba el tema de esto, yo siempre digo, bueno, ¿quién mató a mi papá? Mi papá lo mata el narcotráfico, ¿no? O sea, la persona que se apropia de las primeras hectáreas del terreno de mi papá, efectivamente es un narcotraficante que pudo limpiar sus antecedentes, entonces entró con irreprochable conducta anterior para cumplir esta condena. Tiene 18 años, debiese tener más. Pero también tuvimos que impulsar eso. Y después lo que nos fuimos enfrentando fue esto de los loteos brujos, ¿no?, que antes no hablábamos de esta manera de las tomas, y en un proceso paralelo hacer una querella de usurpación y loteo irregular que terminó con un condenado que es un reconocido profesor de historia de la zona, una condena que es en libertad, pero pudimos determinar un delito que casi nadie persigue, también por la baja pena, que fue, hay una persona que lotea y también lucra con la ignorancia de las personas, y eso arroja otro problema que es como ya la cuarta derivada de este caso, que es esta especie entre inmobiliaria ilegal, pero también de estas asesorías que veíamos entre la persona que dice representar y genera falsas expectativas. O sea, acá no había posibilidad legal de pararlo y generar una expectativa de gente que decidió quedarse cuando podría haber sacado sus cosas antes. Entonces también este abogado que apareció a confundir, yo tuve que aguantarme ahí de no querer aparecer, pero en el fondo a enlodar la imagen de mi papá, a decir mentiras para confundir. Bueno, también entiendo que le están pagando los honorarios y tiene que ir a decir algo. No sé, el ejercicio de la profesión tiene que tener algo. Pero ahí hay un movimiento de que esta persona, ¿dónde lo vamos a encontrar? Claro. Se lo van a encontrar si esas personas vienen de la toma de San Antonio, etcétera. Entonces, eso también me da... esta es mi segunda reflexión, yo tenía un cierto temor a este día, porque también y siento que quizás hoy día considero hasta este minuto que todo ha salido de manera impecable, ordenada, no exento de dolor. Eso lo reconozco tanto para mi familia, para las personas que viven ahí. Es una situación difícil, pero finalmente, si a mí me hubiesen tenido que hacer elegir, hay que esperar 5 años y que termine de esta manera, o haber terminado con un enfrentamiento policial y haber cerrado esto 3 años antes, yo te digo que hubiese preferido esperar hasta este momento. Siento fue el camino que escogiste, de hecho. Fue el camino que escogí, porque no quería más dolor, pero también siento que la narrativa de los medios de comunicación, yo también le tenía miedo a los matinales, le tenía miedo a la cobertura a los matinales.
Le tenía... Yo también. No eres la única. También Emiliano. No eres la única. No estoy diciendo que te tenía miedo a ti, José No, Antonio. entiendo. Pero sí, de cómo se iba a abordar el tema. ¿Cómo se iba a abordar, Claro. digamos? Y a mí y sentía que yo iba a tener que estar sentándome en cada una de las mesas para poner el contrapunto. O sea, yo impulsé un proyecto de viviendas sociales ahí durante un año para dar... O sea, eso era mi ideal. Pero es que, perdón, ahí Me yo tuve que bajar del ya que tocamos el tema de la televisión y de los matinales, ya tú me estás dando el pie, digamos, no es antojadizo, pero no hay contrapunto. Al menos en este matinal, desde mí, no sé, el resto no quiero hablar por los demás, ni por la Karen, ni por el resto de los panistas, pero solamente voy a hablar compartido. por mí. Por mí, cada uno acá toma la decisión que quiere, pero para mí no hay contrapunto. Por eso discutí con la persona o por eso le hice ver de esa manera agresiva y me hago cargo, no voy a maquillar. Vehemente, agresiva, maleducada, como lo quieran llamar. Vengan de a uno, no voy a manosear lo evidente. La respuesta a la mujer del móvil fue agresiva, fue hiperventilada o pasada de rosca, como lo quieran llamar. Y me hago cargo y lo reconozco. Pero para mí no hay contrapunto. O sea, tú no puedes comparar, es incomparable desde el sentido lógico de las cosas. A una persona cuyo padre fue asesinado por su vínculo con la propiedad de un terreno, con una persona que ocupa ese terreno de manera ilegal porque según esa persona, y habrá que creerle, no tiene dónde más vivir. No tiene quien la reciba en una pieza, no tiene quien le preste un pedacito de terreno, no quiere arrendar o no puede arrendar, no tengo idea. No es comparable, no es debatible. Son dos realidades que no se pueden poner en ninguna escala. Evidentemente el derecho a la vida de cualquier persona va a estar siempre por sobre cualquier otra consideración. Entonces, tú dices, yo tenía miedo de sentarme a tener que hacer el contrapunto. Es que nadie te va a pedir, al menos yo no tendría la moral, ni la decencia, ni los cojones para pedirte un contrapunto de qué. O sea, ¿cómo te voy a hacer discutir con una persona que está ocupando un terreno que no le corresponde? Pero, en fin, ese punto se lo puedo dar producto de la necesidad económica o el déficit de vivienda. Pero donde sobre el terreno cayó la sangre de tu padre. Perdón que lo diga de manera tan grosera o tan burda, pero ¿cómo vamos a llamar el punto si es eso? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la hija del asesinado el contrapunto? No hay contrapunto posible, ¿no? Sería una cosa demencial. No entiendo, además, que alguien con dos dedos de frente a nivel político, social o comunicacional le pida un contrapunto. No. O sea, ¿cómo le hacemos? Yo no entiendo cómo el abogado, amoroso abogado que yo quiero mucho, pero ¿qué contrapunto uno puede tener con él? ¿Me entiendes? Y no sé cómo para la legislación y para el legislador hay un contrapunto. Es que no hay ningún contrapunto. No existe ni un contrapunto. Es que no lo hay, ¿eh? No existe. Yo creo que, claro, buscan lo mejor, además, instando, incitando de alguna manera al delito también. Yo creo que ahí hay que ser, ¿no es cierto?, bien claro en decirlo con todas sus palabras. Vamos a seguir conversando con esto. Está César allá con la alcaldesa. Estamos contigo, Valentina, y te agradecemos esta presencia. Y preguntarte además cómo fue ese día, llevarte ese 18 de mayo, si inmediatamente ustedes o tú te diste cuenta de lo que se trataba todo esto. Vamos a hacer una pausa muy cortita y ya vamos a estar de regreso. No se vayan. Ya, pues estamos ahí con imágenes entonces de esta toma en Quilpué. Está César junto a la alcaldesa. Estamos acá en el estudio con Emiliano, el capitán Valdés, bueno, por supuesto el José y Valentina Correa, que ha tenido el cariño y la gentileza de acompañarnos además aquí en el estudio. Y yo te preguntaba recién, Valentina, si ese 18 de mayo del 2020, increíble cómo pasa el tiempo, porque yo me acuerdo que vimos todos la noticia, titular, ¿no es cierto?, en todos los noticieros. ¿Dimensionaste que se trataba de un caso de sicariato, de un asesino a sueldo? ¿Tenía que ver con la toma? No sé si en los primeros minutos, digamos, pero yo estaba al tanto de que mi papá tenía un conflicto en el terreno, pero quiero ser súper clara con esto. O sea, un conflicto como sí, tengo un problema, mi vecino en el terreno que tengo en Quilpué, era su único terreno, me está poniendo un cerco donde no debe y... De que me disparen hay un trecho largo, digamos. Un trecho muy como muchos largo, vecinos, digamos, con sus pero era el único problemas ahí, conflicto, claro, entonces... Pero creía que podía hacer eso porque estábamos en pandemia, era un lunes a las 10 de la mañana, entonces se me hacía un poco extraño la figura de un asalto, digamos, por la hora, el día, el lugar. Todos confinados. Entonces como que dije, podría estar relacionado con eso.
Y ya después yo estaba en Santiago, entonces hago el viaje, un viaje que no era exento de dificultades porque había que parar en cada barrera sanitaria dando explicaciones de, mire, no sé qué. Tuvimos que pagar, o sea, mis familiares tuvieron que pagar multas. Yo tuve que pagar una multa de 2,5 millones de pesos por haberme trasladado de Santiago a Viña. O sea, si yo contara todo lo que hemos tenido que vivir, es bastante, bueno, absurdo. Y entonces nos dimos cuenta inmediato y ahí comienzas a vivir lo que yo le llamo como si existiese esa como deep web, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Y que nosotros nunca habíamos colindado con el crimen como familia. Mi papá muere 7 horas después de que se tiene este encuentro con el sicario. Llegamos al Hospital Naval, nos habilitan una sala y como entendí rápidamente que mi vida había cambiado, la de mi familia, y que entré tenía que aprender un lenguaje. O sea, yo soy socióloga de formación y entendí algo que me explicó también, hago un extensivo saludo a la Brigada de Homicidio de Valparaíso, que soportó siempre un 10 con nosotros. También entendí que no había nadie que le iba a interesar tanto esto, o sea, hacer justicia como nosotros, como familia. Entonces, desde el momento 1 entendí de que había que empujar, estar atento, confiar lúcidamente, digamos. O sea, porque yo con todo este proceso sigo una persona que confía, que cree que hay personas más buenas que malas, digamos. Pero eso, bueno, ha tenido que también sin soltar, ¿no? O sea, siempre como que tenía que confiar en las instituciones, pero sin soltar todo el tiempo. Sí, estando pendiente, y el camino ha sido bien largo. Mira lo de las multas, o sea, cada una de las cosas que han tenido que vivir, Valentina, de verdad que sorprende y da rabia y da pena que además hayan tenido que pasar por tantas otras situaciones. ¿Por qué se focaliza al principio la búsqueda en otro sector y no necesariamente ahí? Al parecer, bueno, la persona involucrada, ¿no es cierto?, tendió a como que la preocupación o el foco se fuera a otro lado. No, esto, lo que voy a relatar es parte de la carpeta investigativa y después hay una parte que es una interpretación mía. Lo que dice la carpeta es que mi papá había puesto una demanda a la persona que le había tomado el predio el año 2019 y días antes también, o sea, cuando mi papá se entera que le estaban loteando el terreno, porque ese vecino lo llamó para decirle, mire, don Alejandro, están loteando la otra parte del terreno. O sea, mi papá tenía una demanda con él, digamos, pero había una relación, se habían tomado un par de café alguna vez en Viña para tratar de solucionar esto por una vía más cívica. Y él lo llama, entonces mi papá hace una visita al terreno, se entrevista con el loteador, digamos, que es la persona que hoy día cumple una condena en libertad. Y eso después nos dimos cuenta de que era una estrategia para que cuando ocurriera el asesinato, tanto la investigación y posiblemente la prensa se enfocara en este loteo, ¿no? Que era lo más llamativo, ¿no? O sea, que entró maquinaria, loteó, digamos, y yo sabía que eso no era, digamos. Entonces yo me acerqué a la brigada de homicidios de Valparaíso con Rodrigo López, el comisario, y entendió, acogió, investigó y me hizo parte de la investigación con lo que me podía contar, porque él tenía que resguardar. Él me enseñó algo también, me dijo, yo trabajo para la condena, porque para la formalización podía haber formalizado mucho más rápido. Entonces me encontré con gente muy profesional también en el camino, como para no venir acá a desproticar que todo el Estado funcionó mal en todas sus reparticiones. O sea, me encontré con gente muy buena. Hizo su trabajo en plena pandemia. Me acuerdo que tenía parte del equipo con COVID. Y en ese escenario, digamos, donde tú evalúas cómo se ha comportado cada actor, ¿qué le dirías tú al ministro Montes? Yo sé que no es evidentemente un responsable directo, pero desde el punto de vista político e institucional es quien está a cargo hoy día de la política de vivienda en Chile y ha tenido una mirada... ¿Cómo lo digo? No sé, lo que pasa particular. Claro, es que uno siente que hay personas que pudieron hacer mucho más, si tú quieres, ¿no? O sea, que tomar esto y hacer algo. O sea, nada va a aliviar ni el dolor de una familia, pero sí hacer algo. Y creo que sus declaraciones, ya lo decían, poco afortunado, le pusimos o sea, como, entendiendo por que decir, tu caso no es una toma más, porque... muy simbólico. Porque ya sabemos qué pasó, no lo voy a repetir acá, pero si tu caso es de distinción nacional producto de lo que ocurrió y que no es precisamente la usurpación del terreno, claro, uno asumiría que el máximo representante de la política de vivienda en el gobierno tiene un rol, me imagino. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Aló, Valentina, tomémonos un café en principio, digamos.
Si el ministro Montes hubiese querido estar del lado de la solución y proteger a mi familia y dar una señal de que no al lugar al crimen organizado, también a resguardar parte de su cartera, ¿no? Como el derecho a construir una ciudad, ¿no? que cumpla con todas las condiciones, lo podría haber hecho. Entonces, la pregunta que habría que hacerle es ¿por qué no lo quiso hacer? Porque la legalidad siempre estuvo de su lado. Quizás no fue del todo informado, pero yo creo que eso podía ser plausible en un comienzo de este gobierno. Pasan muchas cosas, este no es el único caso, pero ya con el avance, ¿no? Y con haber yo lo único que le agradezco al ministro Montes es que no haya apelado a la Corte de Apelaciones, toda vez nos dio la razón, porque eso ya me hubiese parecido bastante insólito, porque hubiese sido una posición muy marcada de que nosotros no queremos solucionar. Entonces, yo creo que quizás una falta de olfato político y de contactarse, a propósito de lo que siempre hemos hablado acá y que se ha transmitido en este y en otros programas, del sentido común. O sea, yo creo que acá no lograron medir que había si quieres hacer pragmatismo político y de apoyo ciudadano, yo creo que tenía más apoyo que no apoyo. Entonces, también como desde ese punto de vista veo que no fueron lo suficientemente hábiles y podrían haberlo quizás usado hasta para, no sé, fines electorales. A mí me da lo mismo. Oye, ¿por qué no? Porque esto tenía todos los elementos, como tú bien decías hace un ratito, bueno, no sé, el crimen organizado, o sea, está el narcotráfico, estaba presente, o sea, había una serie de elementos muy llamativos. ¿Sabes que a veces uno tiende a pensar cuando ve eso como de dejar que pasen las cosas o no sentir que uno efectivamente tiene un rol importante desde la tribuna en la que uno esté, en un matinal, en el gobierno, en un ministerio, no sé, donde sea, para aportar algo? Él mismo ha hecho otras declaraciones en términos de que, oye, van a pasar muchos años antes que se solucione esto. Efectivamente sí, puede pasar harto tiempo y pueden pasar más gobiernos, ¿no es cierto? Pero algo tenía que pasar, ¿no es cierto?, para que cambiara la situación. O sea, bastaba una voluntad política para que las cosas efectivamente ocurrieran. Tengo esa sensación de que dejar pasar el tiempo, ¿no? Esto era voluntad política, porque hay veces que hay voluntad política, pero no existen las herramientas jurídicas. O sea, no puedo hacerlo y no puedo hacer una excepción, no me puedo saltar la ley por ti, por mucho que empatice. Pero esto era un caso donde, oye, empatizo contigo, veo en mi caja de herramientas qué es lo que puedo ocupar, tengo la herramienta y no la ocupo. ¿Por qué no la ocupo? La verdad, habría que preguntárselo a él para no entrar en un... Y también, bueno, estoy a 5 años, hoy día que he logrado lo que hemos querido como familia, cumplimos el ciclo de la justicia, no tengo un ánimo de pelearme con el ministro Montes, pero sí, y lo puse en un tuit, dije como, gracias, o sea, también es un minuto de agradecer, gracias a todas las instituciones, los funcionarios públicos que hicieron que esto se hiciera posible, fortalecimos el Estado de Derecho, fuimos un ejemplo en eso, contribuimos. Y a los que no nos apoyaron y no nos acompañaron y no nos creyeron, les mostramos que era posible. Ya. El corazón limpio y a seguir adelante, sí. Bueno, estás en todo tu derecho y tu familia de hacer lo que quieran, digamos, con este terreno. Es tremendo, es absolutamente legítimo. Pero ¿qué te gustaría? ¿Qué alternativas? ¿Qué posibilidades? ¿Qué sueños hay para este lugar? Uno, el sueño y otro lo posible. Mi sueño era hacer este barrio que tenía vivienda social, equipamiento y servicio, que lo trabajamos durante un año junto a la Fundación Huella Local y su director ejecutivo Gonzalo Vial. Fuimos a la municipalidad, trabajamos con la Secretaría de Planificación. Perdón, medio público-privado, una alianza pública-privada, donde nosotros también poníamos a disposición el terreno en términos de que, o sea, en una venta claramente, claro. Pero que esto impulsara que esto fuera un proyecto que aportara también y digo que por eso fue un sueño, que se fue muy idealista, pero lo trabajé, lo presentamos en el gobierno regional, visité con el gobernador Mundaca en terreno y con la alcaldesa de esa época, y eso era, yo decía, esto era como muy redondo. Y después me dejaron de contestar, o sea, me dejaron, yo mandaba, pero ¿en qué vamos? O sea, correo, WhatsApp, hablaba con su jefe, y simplemente un silencio, y ahí, entonces yo digo, ahí me preguntaban, ¿retomarías el proyecto? No. Están cortadas las confianzas y también hay un cansancio y unas ganas de decir, ya está hecho el trabajo, entonces ¿qué vamos a hacer con el terreno? Venderlo. ¿Desde cuándo? Desde hoy día. Es un terreno que les decía que tiene uso residencial, se pueden hacer hoteles, equipamiento mayor, o sea, parques industriales, está bien conectado, podría adquirirlo también la municipalidad.
está entre Viña y Quilpué, o sea, estamos hablando de que es un buen lugar, nosotros lo vamos a acercar y esperamos que lo podamos vender lo antes posible. Y eso es a partir de hoy ya, A partir ya de hoy, puede ser. porque siempre el terreno ha sido, o sea, nosotros Sí, podríamos sí, haber vendido sí, antes y estar antes, cambiado claro, de dueño, digamos. claro. Pero sabíamos que no era muy atractivo comprarlo en esas condiciones, condiciones. y cerrar este capítulo. Pues sido lindo pasar por la carretera y ver que ahí había un parque, etcétera. Entendemos, o sea, era un sueño, que es lo posible, bueno, venderlo y pasar por ahí y decir, bueno, acá hubo un asesinato, hubo una toma y ahora quizás va a haber, no sé, una planta de transferencia o de energía. Bien, pero que esté planificado y acorde también a un pensar de ciudad. Eso también tiene que ver con respetar la legislación en todos sus sentidos. Oye, algo tendrá que decir también la alcaldesa, ¿no? En torno a lo que está diciendo ahora Valentina. Volvemos contigo, César, bueno, y la alcaldesa. Sí, pues hemos estado escuchando atentamente, bueno, toda la conversación que hemos tenido a raíz de toda esta historia que está detrás de este terreno, aquí de 30 hectáreas en Quilpué. Bueno, alcaldesa, ayer también lo adelantábamos, la familia Correa aquí proponía, bueno, hacer un cuartel de la PDI, quizás una estación de transferencia de buses. Yo no sé si es posible, o este mismo proyecto, digamos, que ella decía de casa, ¿es posible hacer algo acá en ese aspecto o no se puede? A ver, en el caso de este lugar, efectivamente para el plan regulador está clasificado como equipamiento. Ya. Y el equipamiento te permite varias áreas. Y evidentemente la necesidad es mucha acá en Quilpué. Uno no podría dejar de definir que sí hay mucha necesidad. Pero hoy día yo lo que quiero hacer es que Valentina termine su proceso de tranquilidad, y ya habrá tiempo para poder conversar qué es lo que realmente la familia quiere hacer, y qué es lo que el municipio también pudiera llegar a proyectar, por ejemplo. Sin embargo, hay algo que yo le quiero reconocer en vivo a Valentina. Valentina es una persona que ha tenido que tomar el rol de la familia. Y ahí, evidentemente, Valentina creo que ha sido tremendamente valiente. Cuando uno tiene que asumir un costo en la vida personal, es la decisión un poco más individual. Cuando uno tiene que asumir un costo político en una decisión del rol de autoridad, también es individual. Y yo creo que en eso nos parecemos bastante con Valentina, porque a mí muchos me dijeron, esto puede tener un costo, esto no sé qué. Y yo dije, seguí como caballito, esto es justicia. Y es lo que corresponde. Así que en eso creo que Valentina siguió adelante con algo que hoy día va a sentar un precedente de un antes y un después. Sí, bueno, y de hecho, complementar lo que usted decía, hablamos también con la alcaldesa mientras ustedes están conversando, que, bueno, la alcaldesa, cuando ocurrió este hecho, bueno, del asesinato de tu papá, Valentina, era gobernadora, después pasó a ser delegada presidencial. Hoy día los electores, los vecinos de Quilpué la eligieron alcaldesa, entonces la relación, digamos, de la historia de Valentina y la historia de esta toma también se cruzan. O sea, no es casualidad que usted esté acá también liderando todo esto porque el destino o la vida la puso en este lugar. Y se cruza también con lo que siente el ciudadano a pie y lo que manifestaba muy bien José durante todos estos días. O sea, esto no es una cosa de que no se espere, esto es lo que se espera en el rol de una autoridad. Y respecto del ministro Montes, yo quiero decir que he tenido una relación mucho más fluida últimamente y efectivamente me ha tocado trabajar con él respecto de la reconstrucción. ¿Pero a raíz de este caso la red más fluida o...? No, a raíz de la reconstrucción. Ya. Pero sí creo que hay muchas cosas que hay que hablar siempre en forma muy directa con los ministros, porque a veces sucede que desde la región no se cuentan las historias como deben contarse. Mire, ¿pero a qué se refiere con eso, alcaldesa, que no llega la información real? No llega la información real y no sabían lo significativo que era esto, el antes y el después. ¿Usted piensa que siempre Quilpué o las comunas, digamos que no son las capitales regionales, son vistas miradas así por el hombro? Debió juntarse. Yo creo que nos cuesta visibilizarnos frente a un Valparaíso y a un Viña. Sí, escuchemos, César, dame un segundito, alcaldesa, también. deme un segundito porque Valentina tiene algo que Sí, decir. yo quiero decir algo, me acabo de dar cuenta de algo.
Y esto se lo he contado a gente que me ha rodeado, de que esto ha sido también un proceso súper masculino, digamos. Fiscales, hombres, la policía de investigaciones, hombres, el abogado penal también, hombres, ministros, reuniones, que también viví un poco a veces esta incomodidad por mis contrapartes, uno por ser víctima y también por ser mujer, de tener que explicarme cosas complicadas y tuve que ir ganándome un espacio. Y ahora me doy cuenta, alcaldesa, en esta conversación dije, al final los que logramos sacar esto fuimos 3 mujeres. Usted, alcaldesa, yo y mi abogada, Janet Pruna. Y eso me da un tremendo orgullo. Me da un tremendo orgullo. Claro. Eso quería compartir. Sí, no, pues que tienes mucha razón. Mira cómo cuesta, o sea, luchar por algo, jugársela y finalmente, claro, encontrarse con tantas barreras y tantas puertas y lograr a lo mejor esa sintonía, esa empatía, explicar a lo mejor algo, porque no es solamente la pena, el dolor, sino que además era buscar justicia, ¿no? Y finalmente ahí se unen voluntades y se logra llegar a una solución. Qué bonita reflexión, además, Valentina. Bueno, la alcaldesa de alguna manera lo decía, sí, pero también es una lección para tantas otras personas. Ahí, no sé, no, gracias. Que tienen que abrir el corazón y recibir a la gente que pide ayuda, ¿no? Sí, la escuchamos. Sí, gracias Valentina por tus palabras. Lamentablemente en este sector no tenemos agua en este minuto, porque obviamente para mí es un antes y un después. Y quiero decirte, y creo que es primera vez que lo voy a transparentar en un medio de comunicación, que durante todo este proceso he recibido algunos procesos de amenaza, no solo ahora, sino antes. Y lo que uno primero piensa es en su familia, porque tienes el rol de la autoridad, pero también de la familia. Y ahí quiero agradecer profundamente también a la familia que ha tenido el carácter para poder acompañarme en este proceso, porque obviamente la exposición a veces sucede en un caso como este, es un tanto complejo, pero en ningún minuto hemos fallado con el carácter que había que tener para cumplir esto que habla de 3 mujeres que en definitiva sacaron adelante algo que va a tener que seguir impulsando una política pública gubernamental y una política pública local de la comuna de Quilpué. Así es, alcaldesa. Mire, Miki, importante reflexión. Muchas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros esta mañana. Nosotros seguimos aquí desde lo que, como les decía, ya no es toma, es la ex toma Calcheros. Los trabajos siguen por unos días más. Luego viene una zanja para evitar una retoma. Y bueno, muchas gracias, alcaldesa, por liderar este trabajo y por permitirnos a nosotros compartir con nuestros televidentes todo el trabajo que han hecho. Gracias chiquillos. A todo el equipo, gracias a todos los medios de comunicación, se lo dije ayer a José Antonio. Gracias. Bien, gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Gracias. Muchas Valentina. gracias. Valentina, querida, tu familia. Gratitud. Y mira, veía esa foto ahí sí, porque no es un día para celebrar, pero sí es como un respiro, es un alivio, sí, un camino que, bueno, fue largo y que trae finalmente hoy en día, y aunque sea una pequeña sonrisita. Abraza, por favor, a tu hermana, tu Amaya, con todo el en cariño. su nombre, que gracias. también ha sido bastante paciente conmigo y con esta misión. Sí, Muchísimas gracias a los pues. medios de comunicación, a ustedes en particular, por esta cobertura tan amable y empática.